el lápiz. En la tapa arriba, al lado de la revista. Ya. Un poco más de punto. Yo creo que la estaba aquí afuera. Pero hacía eco. Ya. Bueno, entonces, primero un repasito de lo que es anatomía. Vamos a ver esta parte de acá. Primero vamos a hacer la práctica de toxina botulínica, front face, frente, entrecejo, patas de gallo. Enfrente vamos a ver al músculo frontal, que es parte del occipito frontal, en su vientre anterior o porción anterior. Origen va a ser el folículo piloso, inicio de folículo piloso, el cabello, y se va a insertar en la parte superior del corrugador y va a entrelazar aquí las fibras, en esta porción. Entonces tenemos el músculo frontal, la acción va a ser arrugar la frente o tener el gesto de sorprendido. Luego de eso tenemos al músculo, en la parte del entrecejo tenemos a 1, 2, 3 músculos. Uno es el procerus, vemos de la porción glabelar hasta el hueso nasal. Luego está lo que es el corrugador, que va desde la porción medial o la cabeza de la ceja en la parte superciliar o arco superciliar hasta los 2 tercios mediales de esta parte. Tenemos una cabeza corta y una cabeza larga. En este caso, en cuestión de la cabeza corta, es un músculo que está situado un poco más profundo y la cabeza larga está de forma más superficial para la aplicación de toxina. Luego de ello tenemos a un músculo que normalmente no tiene la fuerza o no es un sitio normal de aplicación para la toxina botulínica, que es el músculo depresor de la cabeza de la ceja. Normalmente, si queremos agarrar y realizar una aplicación completa, tenemos que abordar todas estas porciones, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, vamos a ver un poquito más adelante analizando cada zona, según las líneas también de expresión que tengamos. Luego, en lo que es el orbicular de los ojos, para ver las patitas de gallo, en este caso, el orbicular de los ojos tenemos 3 porciones. Primeramente, el orbicular propiamente dicho, función de esfínter. Luego de ello tenemos la región palpebral, y la lagrimal, que está ya en la parte interna, esa sí no la vemos. Entonces, lo que es el orbicular de los ojos funciona como esfínter y vamos a ver lo que es las patas de gallo. Patas de gallo. ¿Ya? Eso en cuestión de un repaso de lo que es anatomía. Ahora vamos a hacer un poco el análisis de lo que es la aplicación de toxina botulínica. Para lo que es el músculo frontal, primero tenemos que evaluar la edad del paciente y también tenemos que evaluar el sexo y tenemos que evaluar también la flacidez de la región palpebral superior. Para hacer una aplicación adecuada, vamos a agarrar y vamos a dividir la frente en 3 partes. Sería tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿No? Tenemos ahí nuevamente tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Entonces, normalmente nosotros agarramos y hacemos una aplicación desde el tercio medio. Es lo que normalmente se hace. ¿Se puede hacer una aplicación en el tercio inferior? Se puede, pero va a generar un poco de pesadez más que todos los primeros días. Entonces sería cuestión de analizar. Luego de ello, vamos a agarrar y vamos a tomar un punto bien importante. De la ceja, en esta porción de aquí, vemos la ceja del paciente o de la paciente y vemos el punto más alto y de ahí nos dirigimos hacia arriba. Entonces ahí marcamos una línea, primeramente para ver la línea de seguridad, ¿no? Entonces de ahí delimitamos la porción adecuada para que no ocurra una ptosis palpebral. En ambos lados está delimitado de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que hacemos y cuál es el punto de referencia? En mujeres normalmente como quieren la cola de la ceja un poquito levantado, 2 dedos de distancia. Entonces, 2 dedos y sería la aplicación de esta manera. 2 dedos y aplicamos de esta manera. ¿No? Eso para que tengamos una elevación, permíteme Susi, una elevación de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que realizar la aplicación en esta zona? Porque si no realizamos la aplicación en esta zona, vamos a tener las líneas de Wi-Fi, ya que esta parte del músculo frontal va a continuar actuando. Entonces, sí o sí, estas líneas se van a formar. Entonces, por eso es recomendable agarrar y tener una aplicación superior, una aplicación que realmente esté hacia arriba, para que estas líneas se atenúen y no aparezcan del todo. Y más que todo, no se formen las cejas de Mefisto, ¿no? Que es cuando se queda así, muy levantado, ¿no? En varones lo que vemos es dedo y medio, ¿no? Si en mujeres tenemos este punto de aplicación, en varones va a ser un poquito más abajo,
Vamos a dibujarlo con un círculo, dedo y medio, ¿no? Esa es la porción o parte segura para poder agarrar y poder aplicar toxinas sin que se caiga esta parte de acá. ¿Ok? Tomando como referencia dedo y medio, aquí creo que estoy muy abajo. Voy a subirlo un poquito. Es que dice solo versión para hombre, ¿no? Sí, voy a ponerlo un poquitín más arriba. Y esto va a depender también de la edad. ¿Por qué motivo? Porque si tenemos aquí un paciente de la tercera edad, la región palpebral muy flácida, y este músculo de acá que se encarga que justamente de levantar esta zona, si agarramos y ponemos ahí toxina botulínica, debilitamos, relajamos este músculo y hacemos con que el paciente simule tener una ptosis palpebral, cuando no la va a tener. ¿Cómo diferenciamos una ptosis palpebral real de una aparente? Diciéndole al paciente que levante las cejas. Si el paciente consigue levantar la parte de las cejas, entonces es una ptosis que únicamente es por el relajo del músculo, pero no es real, ya que si no, no podría mover esta zona. ¿Cómo agarramos y podemos pues, observar una ptosis palpebral? Le decimos al paciente o a la paciente si puede ver normal, no si hay una disminución del campo visual, ¿no? Ya que va a tener pesadez en la región palpebral superior. Ahora, la aplicación de toxina en el músculo frontal va a seguir este punto. Si nosotros tenemos estas líneas, Susi, un favorcito, levanta tus cejas lo más que puedas, hacia arriba, lo más que puedas, por favor. Arruga la frente, es un poco más hacia arriba. Ya. Ahora sí relajan. Muy bien. Aquí tenemos unas líneas, ¿no? Que si se logran ver, las voy a dibujar, son bastante leves. Están de esta manera. Nuevamente arruga, por favor, Susi, hacia arriba las cejas. Y en esta parte tenemos otra. Ok, ahora sí puedes relajar. Ya. Entonces, en este caso, en esta paciente, lo que podemos hacer para agarrar y abordar todo el músculo frontal es hacer un patrón. El patrón más fácil para aplicar toxina es el patrón del zigzagueo, ¿no? Entonces hacemos un punto y vamos en zigzag. Y si tenemos mucha distancia, ¿no? Mucha distancia entre un punto y otro, podemos colocar un punto también ahí extra, sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Entonces, este punto incluso puede ir un poco más acá, ya que está muy lejos, ¿no? Y ahí nos vamos acomodando al paciente. Este patrón de zigzagueo normal puede abordarse en cualquier paciente, ¿no? Y la cantidad de unidades va a depender bastante de la fuerza del músculo, ¿no? La fuerza del músculo, la extensión del músculo, también, ya que hay músculos frontales que van incluso hasta la parte de acá, hasta la parte temporal. Hay músculos frontales bien grandes, ¿no? Y también que son fuertes, entonces ahí aplicamos más cantidad de unidades. Y cuando ya va un poquito también más lateralizado el músculo, ya pues ahí tenemos también que aplicar la toxina, ¿no? Para que esa parte se realice. Eso en cuestión del músculo frontal. ¿Hasta ahí, doctor, alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Súper. Un punto más para agarrar y levantar la cola de la ceja es lo siguiente. Agarramos y aplicamos un punto en la cola de la ceja, justo por debajo, ya que la función del músculo orbicular es cerrar, actuar como esfínter. Entonces son músculos antagonistas, ¿no? Este tiene la acción de elevar y este músculo de acá tiene la acción, pues, de dirigir hacia abajo, lo opuesto. Entonces, si agarramos y aplicamos aquí una unidad, podemos agarrar y relajar este músculo y elevar un poquito, de forma más natural, ampliar la mirada. Eso en cuestión del músculo frontal. Entonces tenemos esas excepciones, esas indicaciones que le tenemos que realizar al paciente. Si abordamos el tercio inferior, lo abordamos cuando el paciente realmente requiere, porque hay pacientes que realmente lo requieren, y se les indica que va a tener un poco de cefalea, más que todos los primeros días, luego desaparece, ¿no? Tampoco es una cefalea incapacitante, pero igualmente se le tiene que explicar. Luego de ello, en pacientes de la tercera edad, si tienen la región palpebral muy flácida, tenemos que evitar esta zona, ¿no? El tercio inferior. Tenemos que evitarla, porque si no vamos a agarrar y generar una ptosis de esta zona también, ¿no? Entonces siempre es bastante importante. E incluso puede haber una ptosis de esta región, de la ceja únicamente, no palpebral, sino de la ceja. Esto se queda súper tieso. No se baja ni tampoco se sube. Eso sería todo en cuestión de la región frontal. Ahora en el entrecejo, ya vimos los músculos, el prócer, ¿no? Si nosotros agarramos y acá abordamos a este sector, vamos a ver estas líneas y estas líneas de acá.
podemos ver esas líneas, ¿no? Entonces, líneas de esta manera verticales y líneas horizontales. Si nosotros vemos estas líneas verticales, vamos a llegar a la conclusión que la mayor o el músculo que tiene mayor fuerza o dominio en esta zona es el músculo corrugador, ya que la acción es corrugar, hacer esto. Entonces se forman las líneas, ¿no? Y si el músculo, este músculo de aquí, el prócer, tiene mayor acción, que es la de deprimir, va a tener más que todo estas líneas, este marcaje como tal, ¿no? Entonces va a depender si el paciente tiene líneas dinámicas que se forman con el movimiento o líneas estáticas que ya están marcadas. Cuando vemos un paciente que viene a consulta y tiene las líneas estáticas, ya más o menos podemos saber qué músculo es el que tiene mayor fuerza y dónde tenemos que aplicar más cantidad de unidades, una fuerza del músculo, ¿no? Entendiendo también que la aplicación en la cabeza, en la porción corta del músculo corrugador, es más profunda, ¿no? De aquí, de la parte de la piel hasta llegar a la región del periósteo, del hueso, tenemos 7 capas. Entonces, es bastante importante agarrar y tener una profundidad adecuada entre fascias, tejido adiposo y músculo, ¿no? Entonces, justo en la parte de aquí ya vamos a una profundidad más intermedia para poder localizar bien el músculo. Hay algunos pacientes que incluso esta parte del músculo corrugador se extiende un poco más acá, ya no podemos agarrar ni hacer nada en esta zona. Si no, tenemos una ptosis, ¿no? Tenemos una zona de seguridad donde no aplicamos nada acá. Aquí no hacemos nada, ¿no? Ni acá. Tampoco hacemos nada acá. Si ya se extiende el corrugador hasta un poco más allá, lo dejamos ahí, ya no podemos hacer nada. Entonces, eso dentro del corrugador. Ahora, dentro del músculo procerus o prócer, podemos agarrar, podemos hacer una o dos aplicaciones, dependiendo de la fuerza del músculo. Y después tenemos al músculo, aquí sí vamos también profundo. Vamos profundo, 90 grados o 45, de acuerdo a la comodidad. Y luego tenemos al músculo depresor de la cabeza de la ceja. Entonces, en este caso, nos vamos ya sea a 90 o a 45 a profundidad superficial. No vamos profundo en este caso, ¿no? Ya que es una zona, en realidad, toda esta porción de aquí, tanto en toxina botulínica como en ácido hialurónico, hay que tener bastante cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, siempre en este aspecto, al momento de colocar la aguja, si estamos en algún vasito, vamos a tener retorno. Si no lo tenemos, podemos continuar, ¿no? Entonces, siempre en ese punto hay que tener bastante cuidado. Y aquí aplicamos entre 1 a 2 unidades, ¿no? Va a depender bastante de la fuerza de contracción del músculo para agarrar y determinar las unidades. Podemos emplear aquí entre 8 hasta 25 unidades, ¿no? Según literatura, hasta 30 unidades incluso. No va a depender eso del paciente, ¿no? Luego de eso, ya tenemos todo lo que es el músculo, la parte del entrecejo. De ahí vamos a agarrar, ¿hacer alguna pregunta, doctor? ¿Sí? Y ahí agarramos y nos vamos al orbicular, ¿no? Vamos por aquí, permíteme asociar un poquito hacia acá tu cabeza. Genial. Entonces tenemos al orbicular. En el orbicular de los ojos vamos a agarrar y tener esta porción. Este es el orbicular de los ojos. Genial. Normalmente la paciente, Susi, un favorito, cierra los ojos fuerte, fuerte. Tenemos estas partes. Ahora sí puedes relajar. Muy bien. Tenemos, ¿no? Las patitas de gallo. En el caso de Susi son bastante pequeñas, ¿no? Y no tienen mucha fuerza, como otros casos. ¿Cómo abordamos esta zona? Un dedo de distancia del canto externo del ojo, un dedo de distancia, por aquí, un punto superior, un punto medio, un punto inferior. Entonces tenemos estos puntos para realizar una aplicación y abordar lo que es las patitas de gallo. Siempre estas 3 porciones, ¿no? Y aquí podemos ver el predominio para las unidades. Por ejemplo, hay pacientes que tienen mayor predominio en el tercio superior. Hay pacientes que tienen mayor predominio en el tercio inferior. ¿De qué depende eso? Bueno, de la fuerza del músculo del paciente. Cada vez diferente en cada paciente, ¿no? Aunque se puede decir que gran parte de los pacientes pueden tener mayor predominio en el tercio inferior, pero igualmente, ¿no? Hay pacientes que tienen predominio en el tercio superior. ¿Qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, si yo tengo que aplicar unas 9 unidades en esta zona, aplico 4 unidades aquí, 3 aquí y 2 aquí, para que dé un 9. O puede ser lo inverso, en caso de que tengamos aquí mayor fuerza, ¿no? Eso depende del análisis que tengamos con cada paciente. Ahora, lo que es en la parte de la región palpebral inferior, se recomienda no aplicar ahí porque si no,
podemos agarrar y vamos obviamente a relajar el músculo, pierde la tonicidad y se puede formar algunas bolsitas. Cuando el paciente o la paciente sonría, el ojo no se va a entrecerrar bien, va a quedar abierto. Entonces, por eso esta zona, si deseamos explicar que no se debería hacer, se tendría que hacer con dosis mínima de 0,25 unidades. No se puede emplear una unidad ni un chiste. Y nos vamos a 1 centímetro de distancia, ¿no? Para mayor seguridad. Igualmente aquí por el músculo recto lateral. ¿Ya? Eso sería patitas de gallo. ¿Alguna duda, doctor? Entonces acá depende de la fuerza de contracción que tenga el Así es. paciente. Sí. No es una dosis fija. No, no es fijo. Hay pacientes, por ejemplo, en el caso de Susi, en el caso de ella, suficiente sería aquí aplicar unas 2 y aquí unas 2, en el caso de ella. Pero hay otras pacientes que, pucha, que vienen con unas patas hasta acá, ¿no? Ahí le pones 2, 2, no le va a hacer nada, ¿no? Entonces ahí incluso ponemos un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y 2, para agarrar el músculo bien. Entendiendo que el lugar de aplicación tiene un halo de dispersión. Entonces tiene un halo de dispersión. Aquí podemos ir a 45, 90 grados según comodidad de la persona, pero si va a ser, por ejemplo, de medial a lateral, agarramos y aplicamos de esta manera, ¿no? Para que lleguemos al punto adecuado. Si nos vamos de lateral a medial, un poquito más atrás, para que lleguemos a este punto, ¿no? Entonces, eso siempre, porque si tenemos mucha distancia no vamos a agarrar el auricular propiamente dicho y el lugar donde se van originando las líneas de expresión, entonces lo mismo que nada. ¿Ya? ¿Hasta ahí, doctor, alguna duda o pregunta? Súper. Entonces, hasta ahí serían las patitas de gallo, tenemos el front face como tal, y ahora nos vamos a lo que es mesoterapia lipolítica. No, vamos a ir. Luego de eso, allá, marcaje. Ya. En cuestión de mesoterapia lipolítica, podemos usar, doctor, primero el mesoterapia lipolítica 1, todo lo que es quemadores. Vemos L-carnitina, podemos usar cafeína, podemos usar fosfatidilcolina, podemos usar alcachofa. Entonces tenemos varios quemadores que podemos usar que no son las enzimas, pero que son efectivas igual. Y podemos combinarlas con productos tensores, como el silicio orgánico, DMA, y sin ningún problema van a actuar bastante bien. Por una parte, reducimos el volumen de la célula adiposa y por otra parte, tensamos la piel, ¿no? Entonces, ¿cómo agarramos y tenemos un marcaje adecuado? Similar al marcaje para bruxismo. Lóbulo hasta comisura. Ahí. Lóbulo hasta comisura. ¿Por qué no agarramos esta zona de acá? Porque normalmente dentro de lo que es estética siempre buscamos un punto de triángulo invertido, ¿no? Y aparte que si disminuimos esta zona de acá, en caso de que obviamente tenga una buena proyección, vamos a agarrar esta proyección normalmente en una paciente de mediana edad, bueno, tiene todavía el tejido óseo de forma adecuada, el tejido adiposo también, los ligamentos también están súper aún, pero una paciente de tercera edad, si tenemos una proyección aquí, normalmente va a ser por exceso de tejido adiposo, en caso tenga, porque ya los ligamentos y el hueso ya está un poquito más reducido, la porción ósea y la porción ligamentaria ya está más flácida. Aparte de los tabiques ligamentarios que hay, también los ligamentos musculocutáneos, también todos están disminuidos. Entonces, en ese punto, aparte que también la piel está envejecida, son varios puntos que podemos analizar. Si nosotros agarramos y aplicaríamos en esta zona, crearíamos una disminución de volumen. Esa disminución de volumen, sin un tratamiento adecuado para la flacidez, traería pues un rostro más caído, más cansado. Entonces, por ese motivo, normalmente se aplica únicamente en esta zona, ¿no? Únicamente en esta zona. Y en esta zona de acá, para poder levantar o estirar, ya aplicamos el punto de anclaje con ácido hialurónico, con una proyección, o podemos aplicar también un bioestimulador, ¿no? Desde una porción superior hasta temporal incluso, para generar pues un efecto de lifting no quirúrgico, ¿no? Pero siempre desde una proyección externa, ¿no? En algunas pacientes sí realizamos una proyección también hasta acá, ¿no? Ya que aquí tenemos también una disminución, paquetes grasos, porción ligamentaria y también siempre va a disminuir toda la parte. Aquí, por ejemplo, sería bastante ideal realizar una aplicación así, solo para tener una diferencia. Entonces, esto dentro de una zona segura de aplicación, ¿no? Trazamos esto. Ahora, aquí viene un detalle.
que normalmente cuando uno ve, las aplicaciones hacen un enmayado, ¿no? Hacen un enmayado así bien continuo, tec, tec, tec. No lo voy a trazar así, pero normalmente es bien continuo, hasta medio centímetro, otros he visto 1 centímetro. Entonces, lo que hay que entender en este punto es lo siguiente. Esta zona de acá, dentro del riesgo en cuestión de aplicación de productos con densidad elevada, tenemos un riesgo mínimo, un riesgo medio, la parte lateral, y tenemos un riesgo elevado, ¿no? Toda esta parte de acá, en cuestión de aplicación, un riesgo elevado. Ahora, si nosotros aplicamos un producto que no tenga una densidad para que cause una obstrucción, puede causar alguna irritación en el interior de los vasos, sí, pero no una obstrucción. Igualmente, esta zona de acá, en esta porción, es una porción baja, ¿no? De agarrar y pues generar algún daño en algún vasito. Eso es importante, porque vasos que son pequeñísimos tenemos en todo el rostro. Entonces, normalmente aquí podemos agarrar y hacer, dependiendo del paciente, unos 4 o 5 puntos de aplicación, ¿no? Entonces agarramos de esta manera. Y aquí, en esta zona es donde tenemos los joule, ¿no? Agarramos la porción pre, la porción del joule misma y la porción post. Entonces agarramos estas zonas para que tengamos una disminución de este volumen, porque a veces se le forma la línea de marioneta, ¿no? Y tratamos de esta manera, con enzimas o con quemadores, en estas porciones. Y ahora, ¿por qué entonces unos hacen más puntos de aplicación? Para que el producto pues se difunda de mejor manera en todo el tejido. Pero si aplicamos, por ejemplo, una dosis acá en bolo o en técnica de abanico, que también podemos hacerlo sin ningún problema, puede ser también más beneficioso para el paciente. Si lo aplicamos en bolo, únicamente lo que hacemos es masajear y darle la indicación al paciente para que masajee esta zona. Y el producto obviamente se va a difundir. No hablamos de una densidad elevada para que el producto se quede estático, ni siquiera tiene una cohesividad ni una G' elevada, nada por el estilo. Entonces ahí podemos agarrar y tranquilamente hacer una aplicación adecuada sin tener algún pesar. No, eso en cuestión de esta zona. Y esta zona de acá es una zona bien importante de transición. Es una zona bien importante de transición. Por eso es que esta zona de acá siempre hay que tratar de mantenerla en un nivel adecuado, ¿no? Porque ya se forma el yogo, se intensifica la línea y ya es un problema. Ahora, lo que es la papada, permíteme, Susi. Genial. Vamos a ver aquí. Entonces, ahí sí se logra ver. Chévere. Entonces, cuando abordamos esta zona de acá, en el caso de Susi, pues no hay casi que nada en realidad, no es lo normal. Esto es mínimo, no es papada como tal, de hecho. Tenemos solamente una porción bastante adecuada, pero supongamos que tiene una papada, ¿no? Para ejemplificarlo bien. Entonces, agarramos, podemos abordar de diferente manera. Si trabajamos con minicánula o trabajamos con inyección. Eso es depende. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con inyección, aguja hipodérmica, hacemos acá un orificio de entrada y nos dirigimos en abanico. Abanico. Si trabajamos con minicánula, obviamente vamos a llegar de forma más larga, más extensa, y podemos distribuir mejor el producto sin riesgo de laceración de vasos, ¿no? Solo que va a depender bastante, porque algunos pacientes pueden presentar resistencia, eso lo vamos a ver en la práctica, doctor, para que ustedes puedan tener esa sensación, ¿no? Entonces, podemos trabajarlo de esta manera. ¿Cuánto depositamos aquí? Dependiendo, ¿no? Si fuese una paciente que tiene bastante, que hay pacientes que si tienen de acá hasta acá incluso, pucha, que en ella sí hay un buen antes y después, y hay buenos resultados solo con quemadores, ¿no? Claro que son mayor cantidad de sesiones, pero los pacientes se van recontra felices porque hay un buen cambio, ¿no? Entonces va a depender la cantidad de papada que tenga la paciente para aplicarlo. En el caso de Susi, pues no hay nada que aplicar, digamos, ahí, ¿no? Para ser honesto, ¿ya? Entonces ahí tenemos esta parte de aquí, igual aquí, en quemadores, en rostro. Ahora, lo que es en brazos, vamos a ver aquí, permíteme, Susi, haz un favorcito. Aquí vamos a hacer como es, justamente aquí, un poquito voy a recorrer tu polo, hasta ahí. Genial. Cuando nosotros le pedimos y la paciente quiere, ¿no? En el caso de ella tampoco necesita, ¿no? Esto es lo normal, esto ya es tonicidad muscular. Entonces, agarramos en este punto y le pedimos al paciente que haga esto para que justamente por el peso, ¿no? Y la flacidez que tenga, podamos tener un lugar de aplicación adecuado. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, que no vamos a ir al músculo si nosotros aplicamos en esa posición, ¿no? Vamos a ir al músculo. En cambio, así, por la gravedad acá y podemos aplicar tranquilamente,
¿no? Entonces agarramos, igualmente hacemos un marcaje de 2, aplicamos de esta manera, Solo en el tejido adiposo, no nos vamos al músculo, no solo en tejido adiposo. Y también de esa manera, aparte de que vemos únicamente ya el tejido adiposo, obviamente en una paciente que realmente tuviese sería ideal, es solamente para ejemplificar el marcaje y la posición que tiene que tener la paciente al momento de administrar y realizar el marcaje. También vamos a tener menor riesgo de perforación vascular, de esta manera, trabajando con inyectable. ¿Ya? Eso en esta parte de aquí. Ahora, gracias. Ahora, también podemos agarrar y aplicar en la porción alta de la espalda, ¿no? En la parte de los gorditos, en la parte del abdomen también. En cuestión del ombligo, agarramos y separamos un espacio de unos 2 centímetros cuadrados al ombligo. Separamos y luego el marcaje lo hacemos como mejor consideremos. Podemos hacer una técnica que es más de enmayado como aquí, que les estaba explicando, ¿no? Que es un enmayado muy proximal, de 1 centímetro, centímetro y medio, o podemos también hacer esta técnica, que es más adecuada, ¿no? Porque es menos punciones para el paciente, menos inflamación, y también de eso, menos riesgo de hematomas, en caso de que trabajemos con inyectadas. Ahora, supongamos que vamos a trabajar con minicánula. Permítanme, socio, un favorito de nuevo hacia acá. Vamos a trabajar con minicánula. Entonces, vemos el tamaño de la minicánula que tengamos y según eso vamos a ver la distancia, ¿no? Vemos la distancia. Entonces, supongamos que vamos a agarrar y empezar acá. Ingresamos acá con la minicánula. Esta va a ser, voy a dibujarlo así, la zona de la minicánula de inicio. Entonces, agarramos y nos dirigimos en vectores. Vectores. Vamos unos vectores. Entonces, ahí tenemos los vectores y aplicamos en retroinyección. Con minicánula no tenemos riesgo de laceración de vasos o es muy mínimo. Y realmente hemos tenido un caso de una alumna que realizó una aplicación y sí laceró un vaso con minicánula. Por eso nunca más la aceptamos, la verdad, porque lacerar un vaso con minicánula ya hay que hacer bien malo, ¿no? Entonces, ella agarró, laceró un vasito, ¿no? Pero en este caso, en el punto de sensaciones, más que todo con minicánula, cuando uno está dentro, uno se va a dar cuenta de la resistencia que tiene dentro, ¿no? De la porción ligamentar. Uno va a entender ahí cuando uno está dentro, doctor, y cuando usted va a ingresar, la resistencia que tiene y cómo hay que manejar. Tunelizamos siempre, la técnica de tunelización es esta. Hacemos el pliegue en el sector que queremos que se dirija la minicánula. Tunelizamos. Entonces la minicánula va a pasar de forma más rápida. Supongamos que hay resistencia a un tunelizante. Giramos la minicánula, giramos un poco la minicánula. Obvio, nunca tocamos esta porción de la minicánula. Eso siempre lo mantenemos ahí. Y giramos e intentamos nuevamente. En caso de que no tengamos, en vez de forzar, agarramos y buscamos otro camino. O sea, retiramos un poquito y volvemos a introducir por otro lado. Y vamos a llegar al mismo punto al final, ¿no? Pero siempre hay que tratar de agarrar y buscar una facilidad porque la inflamación, si no, va a ser mayor. Entonces, en ese punto siempre han habido, ¿no? Pacientes que han venido y nos han contado, no, me han puesto un bioestimulador y me ha dolido mucho, que no sé qué. Entonces es por eso, ¿no? Claro, por tiempo sí, pues agarras y pones todo, pero al paciente le duele. Entonces, si uno lo hace con cuidado, te toma más tiempo, pero el paciente se da también feliz. Eso es cuestión de trabajo con minicánula. Igualmente es para la aplicación de bioestimulador o de ácido hialurónico, dependiendo del punto de proyección, ¿no? Pero en cuestión de quemadores o enzimas, se puede hacer con minicánula sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Hasta ahí, doctor, alguna duda o pregunta? No, en la parte de prácticas se va a entender más, ¿no? Claro, genial. Flaco, un favor, ¿puedes fijarte si alguien se quiere conectar? Y en mi laptop está. Y sí. Allá, sí, claro. Por ahí alguien ha querido conectarse, no sé. Sí, pues. Pero es que, ¿has escrito WhatsApp? No he visto. Ah, ya.
Creo que no sale nada. Ahora sí. Lo que sí es que voy a empezar aquí a desinfectar para colocar la anestesia enfrente, para que ahí tú puedas agarrar y practicarte con el papel que traí. ¿Ya? Permíteme. Permíteme, sí, sí. Ahí nomás no te preocupes. Vamos a agarrar aquí todo. Y mientras que esto va haciendo efecto, vamos agarrando y trabajando con mini cánula en el tercio inferior, esta partecita de acá. Ahí es lo que trabajamos bien. Antes de decir. M8. ¿Este también? Sí, tenemos M8 y un A6. Sí, el M8 es bueno, solo que el cartucho es específico. Tienes que comprar solo cartuchos de M8. Si usas otros cartuchos va a ser un problema, que no va a salir. Voy a desinfectar aquí, permíteme sucia. Acá, ahora sí ponle en el este. Claro. Sí, para que ella me eche un... Y esta es la profundidad. Sí, sí, doctor, ahorita le voy a explicar eso. ¿Tú, flaca, sabes bien eso? Explícaselo. ¿Tenemos histórico? Sí, ahí acá. Igual tengo para una. ¿Dónde está el papel? ¿Sí se ve bien? Sí. Explícale, flaca, el Dermapen. Ahí. Pero aquí a la cámara también para que vean los demás. Ya. Vamos a empezar a usar el Dermapen en la parte frontal, ¿no? Primero hay que pasar la anestesia, después que se ha desinfectado. Esta es la aguja del M8, ¿ya? Y este es el Dermapen. En lo que es la parte superior del rostro, como es la frente, se va a usar con una profundidad mínima. Se pone acá y se gira. Tiene fuerza. Es que no. Y ahí está. Giramos y entra el hilo. Tiene que estar Sí, tiene que estar bien fijo. Y esa es su tapa. Ahí Está. Se retira. Pero eso es una plana. es nano. Mejor, no le va a volver nada. Bueno, aquí tenemos una aguja nano, ¿ya? Que siempre se usa para lo que es superficial. Hay otras agujas que es con las microagujas más sobresalientes, se puede decir. Este es plano, o sea, es menos invasiva. ¿Ya? Este entonces es número... Ah, ya, es solo nano, porque las nanos vienen planas. A ver, ajá, es nano, ¿ya? Ahí está. Entonces, no, justo lo que quería ver. Acá en la parte de acá hay otro que tiene, dice número 36 o algo. No, no dice. ¿Todas son Dice nano? Ah, ya. Entonces vamos a trabajar con lo que es nano, que no duele nada, ¿ya? Es para tratamientos bastante superficiales. O sea, está bueno esto para la frente. Igual lo vamos a trabajar, vamos a aprender. Ya, en lo que es frente de 0,5 a 0,25, vamos a ver. En este lado, ¿no? No, ahí está, mira. Ah, adentro, sí. 0,5, como es nano, sale poquito. Sí, en 0,5 vamos a trabajar la frente. Siempre en todas las frentes, bueno, cuando es con las otras agujas se trabaja de 0,25 a 0,5. No podemos trabajar más porque hacemos sangrar la frente, ya que no hay mucha piel. En lo que es parte de mejilla sí podemos llegar a 0,75 y en algunas personas que son tolerables al 1. Lo que es secuelas de acné trabajamos de 1,5 a 2. Solo cuando hay secuelas de acné en la parte de la mejilla. ¿Ya? Lo que es mentón igual es 0,25 a 0,5. Esa parte, si no les va a doler mucho. Aquí lo vamos a tener listo esto para la hora que... La anestesia son 25 minutos. Mientras eso se va a trabajar lo que es cánula, ¿ya? Eso hay que ponerlo aquí y ya está puesta la agujita.
Por ejemplo, si quiero trabajar en mejilla, este de acá igual lo pongo Solo se gira la parte de acá, porque acá hay números. Solo los números. De arriba no se toca nada, solo los números. Igual al terminar de la aplicación en el paciente se desecha esta aguja. No se ya, puede no se puede reutilizar. usar en la mejilla. No, sí, en el mismo paciente ya. sí, en otro ya no. Ajá. En la selva se utilizan la misma aguja en diferentes pacientes. Por Sí, si es tiene otro Sí. que tiene aguja, le puede contagiar enfermedad. Claro, Claro. eso no se pone. Ya, ese ¿Ves? Mira, ahí se nota. Ya, Cambio, la ¿y tía ese es de acá nano. también puede ponerse ese tipo de hojas o no? Sí, también. También. Creo que en este caso los compran nano, pero puedes poner aguja 36, puedes poner aguja 16, diferentes medidas para diferentes tratamientos. Por si eres nano, no te serviría para lo que es secuelas del mes. Muy especial, no te serviría. Ahí, ¿no? Ahí me estoy hablando. Pero este de aquí es ácido hialurónico no reciclado. De muy baja reticulación en realidad. Ya, entonces, lo que vamos a hacer en cuestión de quemaduras, porque no tenemos quemador con tensor, porque a Susi si le colocamos quemador no hay donde quemar realmente. Entonces, le vamos a hacer daño o le vamos a inflamar. Por eso te vamos a aplicar este. ¿Cómo está? No, volvé con calma. Ese se le puso a Es de Sí, la marca es- Clorix. Es muy buena, es italiana. ese del bioestimulador. Entonces, vamos a usar Ya, este. acá está, este, No, ahí no tiene nada. Sí, aquí le puse lidocaína. Normalmente no se diluye con lidocaína. Le estamos poniendo solo para que no le genere mucho malestar, ya. porque el producto un poquito incomoda. Solo por eso nada más. ¿No? Pero normalmente cuando se aplica el Nucleorich, ahí sí le ponemos, pero viene con todo el Nucleorich. Eso me enseñó Juan que está todito allá. Sí. Entonces, hay que listar todo eso con todo. Su banquito para el doctor. Eso es el doctor, ¿no? Yo lo pongo allá. Sí, chévere. Ahí para que se pueda acomodar usted. ¿Quieren trabajar de este lado o de ese lado como lo sienten mejor? ¿Más cómodo? ¿De este lado? O de los- Depende de usted. ¿Cómo se siente el doctor? De gato. Vamos. En ¿verdad? En guantes. Sí, claro. Ahí está. Entonces, Doc, ahí va a ser bien importante que esta jeringa le alcance para los dos lados. 2.5, 2.5. Está en... Ah, no. Tiene que ser 2 puntos y una rayita. 2.2, 2.2. Esto de acá es para... Dice está ¿no? Fíjate un poquito otra vez. ¿Este mismo de? Ya. Entonces, lo que es esto de aquí, primero se realiza un botón anestésico con lidocaína del 2%, y de ahí el orificio de entrada, tenemos aquí la boca para el orificio de entrada, que es esta, y esta es la mini cánula. ¿Qué lo ves? Ya. Entonces, ¿ustedes saben que yo lo haga primero? Sí, claro. Sí. ¿Me pasas por cosita un baldecito? Espera para enchufar esto porque se bajó. Javier se llamó el doctor, ¿no? Con el que practicamos igual con mi cánula. ¿Qué hora? Ayer. No he puesto todavía el video de la grabación de Seira, ¿no? Y el simulador. Estoy esperando la clase y el simulador. Vamos a revisar. Ya. Entonces, primero agarro aquí. ¿Acá me asistes? Pásale. ¿El fronto me pasas? Aquí me voy a acomodar dos. ¿Usted cómo hace para chupar? Vamos a la temperatura un poco, permítanme, por favor. Eso, ahí está bien. Entonces, primero desinfecto. No, con mini cánulas lo que tenemos que hacer es desinfectar todo esto. Y ahorita se va a dar cuenta por qué, ¿no? Por más que no agarremos esta zona de acá, ¿no? Porque no vamos a agarrarla,
Pasa que la cánula, nosotros al momento de hacer una angulación, puede agarrar, muchas gracias, puede agarrar y puede tocar esta zona. Y como vamos a estar ingresando con la cánula nuevamente, todo se va a llevar dentro. Entonces, por ese motivo. Otra torunda con alcohol, por favor. Muchas gracias. Gracias. Sushi, un favorcito, vente más hacia mi lado, acércate más. Genial, gracias. Ahí está. Ahora sí, para hacerla, uno más, por favor, con alcohol. Entonces veo la distancia, ¿no? Para yo llegar aquí, más que todo entro acá, para llegar, ¿no? Gracias. La lido y una torundita. Entonces cuando entra la aguja ahora un poquito, ya sabes, ¿no? Y la lido también un poquito, pero va a pasar rápido. Aquí está. Así lateralizamos un poquito, permíteme. Entonces, una inyección aquí, para que llegue la mini cánula. Ingrese aquí la aguja, respira, porfa. Muy bien, ya estoy ahí. Y voy a hacer un botón. Va a ingresar la lidocaína. Yo te aviso para que esté 71, 2, 3, va a ingresar. Un ratito que haga efecto porque duele nomás. Entonces ahí con poquito ya se formó una bolita, ¿no? Pero vamos a poner un poquito más. Ahora se va a ingresar de nuevo. Esto debería incomodar menos. Ya no duele, ¿verdad? Poquito. Ok, enredar un poquitín más. Listo, suficiente. ¿Ya está? Orificio de entrada. Entonces, como ya tenemos el lugar donde vamos a agarrar y aplicar, ¿no? Donde vamos a hacer el botón anestésico, al revés. Claro. ¿Listo? Entonces, sí, aquí ya me voy con calma, ¿no? Hago aquí un orificio de entrada, al ingresar la aguja ya no le debería doler nada. Listo. Y en vez de entrar y salir, solamente agarro, hago un plieguecito, ingreso un poquitín más, eficiente. Y retiro. Ya está. Aquí está. Y me pasas el lápiz ya para dibujar y que el doctor pueda ver un puntito. Y lo puedo hacer los dos. Ojo, aquí retiramos, muchas gracias. Aquí primero agarro, retiro. Ya. Entonces, sin tocar esto, voy a hacer un marcaje para que usted pueda verlo. Este es el punto de entrada. Punto abajo. Aquí. Ahora, desde aquí también podemos llegar hasta acá. ¿Eh? También podemos, ¿no? En caso de ella no necesita, ¿no? Pero cuando se trata de quemadores también podemos llegar. ¿Ya? Ahí sí le pedimos al paciente que esta parte la flexione para que no tengamos mucha curvatura y esto tenga un plano más adecuado y ingresa normal sin ningún problema. Aquí está flaca. Muchas gracias. Así agarro aquí. Ya está mi orificio de entrada. Ingreso. Ingreso. Y ahí me voy a ir primero a la línea de arriba. Entonces, me direcciono y se va a dar cuenta que la cánula va a tocar la piel, por eso la he desinfectado. Entonces agarro aquí y hago el pliegue. Y voy. En caso de que haya algún malestar, me avisas, ya eso sí. Entonces, cuando yo voy ingresando, puedo notar que voy obviamente deslizando. Aquí, por ejemplo, ya tengo una resistencia al inicio. Voy a intentar suavemente si va a ceder o no. Va a ceder, si presiono un poco más. Lo que voy a hacer antes de que presione con más fuerza va a ser girar. Voy a girar esto un poco. Y voy a intentar de nuevo. ¿Me avisas eso si hay algún malestar? ¿Dolió eso? Ya, pero sí escuchaste el sonido, ¿verdad? Ya, entonces ya pasó ahí. ¿Ok? Ya estoy en esta zona. Voy a dirigirme hacia este lado. Entonces, voy avanzando suave. Estoy aquí, voy a levantar. Aquí estoy. Tengo que llegar hasta acá. Hago el pliegue. Un poquito más. Voy ingresando suave. ¿Hay algún dolorcito así? No. Un poquito más.
Un poquitín más. Ya estoy aquí. ¿Ya, doctor? Entonces, en ese caso, hay algunos que dicen que hay que expirar, ¿no? Obviamente no es necesario porque estamos comunicando, pero para estar muy seguros, expiramos por si acaso. Y está todo bien. Entonces, ahí agarramos. Cuando se trata de un quemador, ¿cuánto aplicamos? ¿Cuántas rayitas en una jeringa de 5? Por vector va a depender la zona del paciente. Si supongamos yo le tengo que aplicar a una paciente que sí tiene adiposidad, le podría aplicar 1 ml en recto. Todo en recto, ¿no? Entonces, en el caso de ella voy a usar solamente 2 rayitas, nada más, para que usted le pueda alcanzar para la práctica. Entonces, estoy ahí y la técnica que hago es un pequeño bolito y voy retrocediendo y voy aplicando. Ahí. Entonces yo ya estoy acá. Agarro, me redirecciono, sí o sí tengo que retroceder lo más que pueda para dirigirme acá. Porque si yo agarro aquí, intento irme acá así directo, todos los ligamentos los voy a arrastrar, más dolor para el paciente. Entonces, a mayor arrastre que yo genere en la porción ligamentaria, más dolor va a tener el paciente. Para eso tengo que comunicarme bien con el paciente, si le duele, no le duele, si hay incomodidad, no. Cosa que si el paciente ya empieza a sentir incomodidad, yo agarro y sé que tengo que retroceder un poco e irme por otro lado. ¿Sí, Doc? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? O sea, los saca en retro los dos, mientras va retrocediendo, Voy va aplicando. los 2 rayitas. 2 rayitas. Esta aplicación de 2 rayitas es más que todo para bioestimuladores. Entonces, pero a modo de práctica, ¿no? Por ese motivo y para que usted tenga para usar, he realizado también la misma técnica, de solamente 2 rayitas. Pero en bioestimuladores, si usted aplica, por ejemplo, 1 ml, se le forma un granuloma. Un granuloma, sí, horrible, horrible. Ahí sí que, y más que todo a este nivel. Por ejemplo, el radies sí se puede poner en bolo para puntos de anclaje, el radies como tal que es puro, ¿no? El que ya viene diluido. Y se puede formar una proyección por la viscosidad que tiene, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, con ácido poliláctico, olvídese, horrible, malogramos al paciente, ¿no? Pero en cuestión de quemadores, usted puede aplicar 1 ml por vector en una jeringa de 5. Dependiendo de la concentración que esté usando, tiene que diluirlo. ¿Ya, Doc? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No. ¿Ya quiere intentar, Doc? ¿O una más intento? Depende de usted. Intenta una. ¿Sí? Ya. Voy hasta aquí de nuevo. ¿Ya? Entonces, ya he retrocedido, mire, estaba hasta acá, he retrocedido y estoy acá. Ya me posicioné, direcciono mi mini cánula, ¿no? Para irme hasta acá. Entonces, nuevamente, siempre conversando con el paciente, tú si hay algún dolor, me avisas, por favor, ¿ya? Okay. Entonces, agarro y hago la tunelización, el plieguecito, y voy despacio. Voy viendo qué tanta resistencia hay. Si encuentro resistencia, en vez de presionar, me detengo un poco, acá tengo resistencia, tunelizo en esta zona, intento una vez más, pasó, ¿no? Entonces, si yo me hubiese puesto a lo loco a hacer más, le voy a hacer daño al paciente. Entonces, tunelizo siempre donde encuentro mi mini cánula. Entonces, ya estoy aquí, vamos a ver si encuentro resistencia. La pasamos suave. Ok, aquí tengo un poquito de resistencia. Hago el pliegue y vamos suave. Aquí tengo resistencia, voy a girar entonces. Y un poco. Voy de nuevo. ¿Hay dolor, Susi? Ya, aquí tengo una resistencia que siento que va a ceder. ¿Cómo me doy cuenta que va a ceder? Porque adentro yo siento que cuando presiono un poquito, es una telita suave. Entonces, por ese motivo yo sé que va a ceder. Entonces, agarro aquí, tunelizo esta zona y presiono. ¿Bien? Entonces, es cuestión de sensaciones. Por eso, cuando usted lo esté haciendo, yo le estoy explicando lo que siento para que usted cuando esté dentro y sienta, sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ya estoy en esta parte casi en el punto donde tengo que llegar. Entonces, estoy aquí, tunelizo esta zona. Nuevamente voy. Muy bien, aquí está súper. ¿Hay algún dolorcito, Susi? Genial. Ya estoy en mi punto. Entonces, desde ahí, con mini cánula no es necesario aspirar. Lo vamos a hacer por protocolo, aunque ni es necesario, pero acá vamos. Siempre hay que cometer algún error. Así que... Luego de eso, vamos en recto. Entonces, estoy en 4 y una rayita. Yo voy a aplicar 2 rayitas, como si fuese un bioestimulador. Entonces, agarro, ya estoy en mi punto, y voy en retro. 4 y una rayita tiene que ser hasta acá. Entonces, voy ahí, en retro despacio.
un pequeño bolo ahí, voy retrocediendo, voy aplicando, listo, ya estoy acá. Entonces, me redirecciono de nuevo y este es de usted. Bien. Retiro la minicánula para que usted lo introduzca y se dirija. Ese se puede retirar. Sí, por supuesto. No es necesario, pero sí al doctor, ¿no? ¿Desea doctor el frontoluz o está cómodo así? ¿Está cómodo así? O sea, el agujerito es porque este no tiene Excel, ¿no? Así es. Así es. Ahí ingresamos primero a 90 grados. Ah, ya, primero 90. Primero a 90. Bien. Eso es. Y de ahí nos vamos a la raya inferior. Entonces ahí tunelizamos. Y otro punto importante, si la minicánula, esta parte de acá, la vemos doblada, estamos haciendo algo mal, mucha fuerza. Entonces ahí es donde vamos a afinar un poco la técnica, poco a poco. Y vamos con calma. Eso. Ujú. Tunelizamos bien. Eso. Bien. Y nos vamos hasta el punto marcado. Ahí podemos introducir todo. ¿Sucede algún malestar? Chévere. Así, si siento un poquito resistente, lo puedo mover. Exacto. Damos una giradita y vamos. Eso. ¿Listo? Y ahí aplicamos en retro. Si usted desea aplica 2 o 3, depende de usted. ¿Siempre aspiramos o...? No, no es necesario para hacerlo en este. Yo nunca aspiro con minicánula. Y vamos ahí en retro. Si fuese quemador, tendríamos que aplicar 1 ml por vector. Ya. Y yo lo saco. Sí, ahora depende de usted. Por ejemplo, aquí usamos 3 vectores. Ya. Mire la cantidad que usted tiene. Entonces, en ese caso, lo que yo le recomiendo a usted es hacer una marcación entre estos 2 vectores, aquí, para que siga practicando. Porque, bueno, en el caso de Susi, ¿desea duda? No, dice para... Lápiz. O Y ya me lo después entre imagino. las dos. Sí, ¿no? Sí. Salgo todo, ¿no? Sí, exacto, porque si arrastramos los ligamentos, va a haber malestar. Claro, estamos a nivel subcutáneo, ¿no? Pero igualmente los ligamentos van desde el músculo, eso. Y siempre, eso. Acá bien hidratadita esa zona de la nariz. A veces el estimulador. Claro, pues. Genial. ¿Algún malestar, Susi? Entonces también... En retro. Un bolito ahí y ahí en retro. Es un poquito más en retro, Doc, un poquito más, porque mire dónde está la minicánula. Ya hasta donde... Ahorita levántalo un poquito, Ah, ya. levante la minicánula así. ¿Dónde está ahí? Un poquitito más hacia el inicio. Ah, ya. Procediendo así. Si O no- sea, más o menos a qué distancia lo pone la primera rayita. Después acá. eh, ¿se refiere usted a la distancia entre estos puntos? Porque es el medio, la primera vez que lo hago, me es difícil, o sea, sentirlo, hasta dónde voy a poner y mirar la rayita, pues, para que Ya. no se me vaya la dosis. Entiendo. En ese punto, Doc, lo que se tiene que fijar es la minicánula cuando va Ya. saliendo. Entonces, si ya está larguito, aquí, por ejemplo, tiene un punto. Esta minicánula tiene 4. Ya. Entonces, a la tercera, ahí puede detenerse. Ah, ya, ya. Exacto. Tercera, ahí se puede detener. ¿Vio? Entonces, levante un poquito y se va a encontrar ya acá. Aquí está claro. ¿No? Entonces, una más Hasta y ahí la aplicación. hasta ahí, incluso un poquito antes, porque igual tiene que retroceder para volver a irse acá, entre esos 2 puntos. Y así practica mejor. Eso. Ajá. Bien, Y se siente un poquito la resistencia, exacto, ¿no? exacto. En caso de resistencia, doctor, siempre lo más importante es comunicarse con el paciente, porque puede haber un dolor. Entonces, recuerde, el paciente tiene dolor, no lo recomienda. Se va a otro lado. Y ahí en retro, y aplicamos.
¿Listo? Sí. Ahora, si usted gusta, como aún tiene producto, puede hacer un vector hacia acá. Pero acá no era la línea desde que está aquí. O Claro, sea, es en quemadores, pero en como usted quemadores. tiene producto, puede aprovechar un poquito más. En caso de que usted desee, hay que retroceder porque mire los ligamentos, ¿vio? Hay que retroceder. Dime. Sí, al otro lado también. Pero todavía hay. 2.2. Sí. Un puntito más si usted desea ir hasta acá, porque ahí ya se va acostumbrando para el biosimulador. Ahí tunelice para que se le haga más fácil. ¿Hay algún dolor, Susi? Hay resistencia, ¿no? Ya. ¿Cuándo nos damos que la resistencia está cediendo y no tenemos que seguir empujando? La minicánula se curvea. Ya. Si se curvea, estamos aplicando mucha fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retrocedemos como si fuese desde cero y volvemos a ingresar. Esa resistencia es por los ligamentos que estamos arrastrando también. Entonces, tunelizamos bien. ¿Hay algún dolor, Susi? ¿Un poquito? Ya. Entonces, si hay dolor, nos detenemos por ahí, tenemos que tunelizar. Haga el pliegue nomás, Doc. ¿Hay algún dolorcito, Susi? Ya, genial. Ahí tunelice. Un poquito más el pliegue en la parte donde está la punta, recuerde. ¿Hay dolorcito, Susi? Genial. Aquí lo que podemos hacer para pasar justo esa parte, porque tenemos nuestra parte como que convexa, ¿no? Entonces, acá está la mini cánula. Entonces, lo que no avanza porque acá está la piel ya. Agarramos un poquito y esto lo acomodamos ahí. Y ahí va a entrar. A ver. Pero vamos siempre verbalizando, tunelice, porque si no, no va a entrar. Tunelice para que la dirección de la mini cánula sea la adecuada. ¿Bien? Sí. Entonces es cuestión de acomodarse, porque en la porción ósea vamos a tener esa convexidad. Si seguimos la porción ósea sin acomodar el plano ligamentario, va a ser un problema. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un hundimiento, es por tracción ligamentaria. Hasta ahí nos tendríamos que quedar y vamos en retro. Ahí ya no más, ya no sigo más. Sí, ya no, ahí está, estamos en un plano bueno y vamos en retro. Hay dos rayitas nomás para que le aguante por el otro lado. ¿Hay que avisarle todo para allá, para el doctor? Primera vez que lo ves. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Con esta técnica, doctor, se puede colocar, bueno, es que ahí ya depende. En clases de estimuladores vamos a ver lo que es Radies, el ANSES, Nucleorich, Levisna, Sculptra, ¿no? Se aplica con esta técnica. Y poco a poco lo va a ir afinando, porque hay pacientes, pucha, que no se puede. Te juro que no se puede. ¿Ya está acá? El otro lado desinfectamos, sí, por favor, le prepararemos. Aquí está el capuchón, le pongo algo. No se preocupe. Aquí está el capuchón, puede colocarlo. Listo. Empezar a desinfectar. ¿Y eso es algo más? No, eso es lo que quiero saber. ¿Qué tal? Está bonito. ¿Sí? Buenísimo. Ahora sí, doctor, usted en esa parte de allá tendría que agarrar y realizar el botón anestésico y ahí le vamos a asistir. ¿Qué tal sucede? ¿Dolió? 15. Poquito. ¿Cuándo está desinfectado? 3. Hay que revisarle todo lo que está doctor. Sí, por favor, llévalo para que se pueda asistir. Este es para el... Vamos a ver esa información para allá. ¿Ya? Muy bien. Doctor Rosel, ¿cuánto voy para que esté más cómodo? Sí, le va. Sí, sí, muy bien. O lo dejo acá eso. Sí, también. Eso sí, exacto. Sí. Un poquito pégate hasta el doctor, por favor. Y la cabeza sí la tiramos para que esté cómodo. Genial. Más o menos era
Ahí medimos la minicánula, ya que en cuestión de minicánulas tenemos varias minicánulas con diferentes longitud. Entonces, en ese punto es hasta dónde está, hasta dónde va a estar, dónde llega. Acá más o menos. Sí, ahí, incluso aquí. Ahí hace el lápiz si quiere marcar. ¿Desea el lápiz, doctor, para marcar? Y así es el punto. No, en los vectores. Ah, ya. Y ya me le pongo. Aquí o aquí, depende de usted. Acá necesito un poco más. Siempre hay que comunicarse. Eso. Entrar la anestesia. Poquito, poquito. Genial. Sí. Ahorita lo ven. Perpendicular, ¿no? Sí. 90 grados. Hacemos el pliegue siempre. E ingresamos. Exacto. Uno es un orificio de entrada. Exacto. Genial. Vamos. Eso es el chivola. Ya, Por favor. Esa es la salud. Entramos a 90 con mayor facilidad, si no se escapa el vaquito. Vamos a 90. Con calma. Ahí ya debió haber ingresado. ¿Sí ingresó? No, entra. Ya. A ver, vamos a intentar. A ver, permítanme. En ese caso, para agarrar y sujetarle la minicánula, lo agarramos por de aquí. Si agarramos la parte de la minicánula, la contaminamos. ¿Está bien, sí? Aguanta todavía un ratito. Un minuto más, un bolsito de todo. Muy bien. Ah, ya, sí. ¿Pasa el orificio de entrada de nuevo? Sí, ya está. A ver, pondremos uno más. Permítanme, si hay algún malestar. no. ¿Quieres agüita? No entra. A 90 grados lo hacemos 2, 90 grados, ingresamos un poquitín más. Mejor hacemos el pliegue exacto. Un poquitín más. Y en círculo. Eso, para hacer un orificio de entrada del cuerpo. Y ahora sí, genial. Ahora sí debe estar. Dirigimos a 90 grados y ahí. Sí, buenísimo. Recuerde la minicánula, no hay que tocarla. Y ahí hacemos el pliegue, exacto. ¿Hay algún dolor sucio? Si la minicánula se está curviando, estamos empleando mucha fuerza. Entonces eso siempre hay que tenerlo como un parámetro para refinar la técnica poco a poco. No sé. ¿Y cómo lo siente usted? ¿Que va a ceder o no va a ceder? ¿Cuál es la sensación que tiene? Sí, sí, ¿Sí? Ah, ya. Hay que hacer entonces bien la tonalización, el pliegue. Eso.
¿Hay algún dolor, Susi? La minicánula se está curveando, no quiere ser. Entonces retrocedemos un poquito y nuevamente vamos. Y en el cuello es un poquito también difícil, ¿no? En el cuello es... Retrocedemos de nuevo, ahí poco a poco, siempre hay esos puntos de resistencia. Ah, ya. Aquí, a ver. Aquí está. Ah, ya, mira. Está muy arribita. Retrocedemos más. Más. Y ahora sí nos dirigimos hacia este vector. Nos vamos. Y tonalizamos. ¿Cómo va, Susi? ¿Todo bien? Ya. ¿Ahí sí entró? Sí, buenísimo. ¿Cómo nos damos cuenta que está muy superficial el blanqueamiento? Entonces ahí estamos empujando ya la piel. Entonces ahí no vamos a poder pasar. ¿Hay algún malestar? Tunelizamos bien. Y esta parte la tunelizamos. Si realizamos una correcta tunelización y vemos bien cómo va a estar, cómo es la mejor donde vamos. Sí, ¿verdad? Sí, pues. Sí, Ya. Entonces, ahí, ¿qué es lo que deberíamos hacer, doctor? creo que cerramos un poco Ujú, y vemos acá. ujú. ¿Sí se dio? Aquí. Pero yo tunelizo. Vamos despacio, que la membrana esté recta. Ah, ya está en este sentido. Aquí está la carne. Entonces voy a impulsar de esta manera. Ahora sí. ¿Algún malestar, Susi? ¿Está cediendo? Sí. Entonces vamos despacio. ¿No? ¿Quiere ceder más? Ya. A ver, de hecho una manita. Entonces agarramos aquí. Voy a ver cómo es para este vector, ¿no? A ver, vamos a ver, a veces cuando hay mucha resistencia, tenemos, a ver, vamos a ver si desde acá podemos pasar un poquitín. Ah, ya. Giramos un poquito siempre, giramos, tunelizamos. Aquí está la resistencia. Aquí se forma el hoyuelo, miren, un hoyuelo. Entonces, desde acá tunelizo, giro mi minicánula, vamos a probar. Sí va a ceder a la fuerza esto, pero voy a retroceder mejor un poco. Vamos a retroceder un poco. Vamos a buscar que nos diga. Una preguntita, pásame. Tunelizo. Pues sí, me avisas si hay alguna incomodidad, por favor. ¿Algún dolorcito? No. Ya estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el detalle? Mire, cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, veo que se formó como un hoyolito, ¿verdad? Significa que estoy en un plano muy superficial. Puedo intentar, pero voy a arrastrar los ligamentos cutáneos musculares. Esos ligamentos son bien resistentes. Claro que podemos pasarlo, pero le va a doler mucho al paciente. Entonces, en ese caso, lo que yo prefería hacer es retroceder e ingresar un poquito más profundo, ¿no? Entonces, agarro de esta manera, ya estoy aquí. Si, por ejemplo, yo agarro y continúo avanzando de esta manera, voy a empujar la piel. Entonces, desciendo un poquito, tunelizo esta zona para mayor comodidad del paciente, doy unos circulitos y voy avanzando de a poco. ¿Algún malestar, Susi?
¿Vio? O sea, está muy superficial. Exacto. ¿Cómo nos damos cuenta que está superficial? Porque blanquea esto. Esto se blanquea. Entonces, ahí nos damos cuenta que la minicánula, la parte alta de la cánula, está tocando la piel. Entonces, lo que tenemos que hacer es redireccionarnos. Como tenemos estos planos, ¿no? Algunos planos, por ejemplo, convexos, al momento aquí de aplicar el bioestimulador o algún producto, igual tenemos esa convexidad. Entonces, lo que yo hice acá, ¿no? Para acomodarme a este plano es bajar un poquitín más. Y así me acomodo y lo vuelvo recto, ¿no? Y mi minicánula en ningún momento vio que se dobló. Va rectito ingresando. Entonces, desde ahí, usted ya puede agarrar y en recto. Y puede agarrar su minicánula. Recto. Acá se va un poquito cachetoncito. Hay que masajear. Está muy superficial. Ahí está más fácil. Sí, sí, sí. Hay que ver si está blanqueando mucho. Vamos a hacer. ¿Tienes frío, verdad? Ahí sí el malestar. Ya. Ah, por el líquido, ¿verdad? Ya. ¿Tienes frío? ¿Sí le hablaste, flaca Irene? Sí, no. Debe ser muy terminar la clase ya, ¿no? Esos son. Eso. Pero Juanito y su banda, ¿no? Sí, pero cuando vengan, van a ser un lío, ¿no? ¿Cómo vamos? Y es mejorando la técnica. Buenísimo. Yo creo que es cuestión de concientizarnos de la sensación, es más profundo, más superficial. ¿No? ¿Qué sientes, le dices? Me siento lo cuando, o sea, cuando acá, por ejemplo, camina, no, pero acá sí estoy sintiendo cómo estoy caminando. Vistoso. Yo no sé, pues yo tengo técnicas. Está tan... Es normal, es normal. Ahí estoy yo. Ya falta poco, sí. Ya acabó ya. Ya. Gracias por sacrificar la ciencia. Acá está la sala. Pon el volumen de casas, por favor, ahí que estás con el doctor. ¿Con algodón tú Ah, ves? doctor, sí. Ese no es nada. Aquí hay dos. Ahí. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, por favor, hay que masajear. Ah, ya. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora es Dermapen, ¿no? Sí. Después de la aplicación, desinfectamos toda esa zona. Sí, ¿no? Sí, Pero eso. hace rato cuando le he puesto muy superficial, era la resistencia del medio. Claro,
Sí, ahí donde usted se da cuenta, miren, cuando usted ingresa con esto, hay planos. Yo como me doy cuenta, es que es sensación, porque no vamos a ponernos a ver un plano ligamentar, un plano subcutáneo, muscular. Bueno, en el muscular obviamente tenemos la resistencia fija, no podemos atravesar más, ¿no? Pero en el plano como tal, cuando nos vamos con la carga, queremos ingresar, nos vamos a dar cuenta que hay un chasquidito que uno siente, no se escucha, pero sí se siente que es... A la segunda, ahí estamos en plano adecuado. Eso es como yo le puedo describir, porque después no hay una medida exacta, ¿no? Entonces, siempre yo siento, el primero es el plano como tal de la piel, técnico, y de ahí ya es el ligamentario subcutáneo, y de ahí ya hago esto. Pero siempre ingresamos a 90 grados. Otro punto es cuando usted hizo el orificio de entrada en el lado izquierdo, usted hizo el orificio de entrada en esta angulación. Entonces es más difícil ingresar, porque el orificio de entrada está así y va a ser más difícil agarrarlo. Por eso es que el orificio de entrada lo hacemos en 90 grados. Entonces hacemos el pliegue, levantamos, no hacemos el pliegue, levantamos y ahí ponemos 90 grados. Y una vez que ya está el orificio de entrada, no siempre el circulito. Porque hay otros que hacen esto, por ejemplo, ¿no? Pero, imagínate que hay un vasito por ahí, ¿no? Entonces, por ese motivo. Luego de eso, tiramos, mini cánula, sentimos el chasquito, ahí segundo, y ahí ya nos orientamos, donde nosotros querramos. Si tenemos convexidad en este punto, lo que yo hago, en vez de ingresar a cero loco, voy a empujar la piel. Entonces no voy a avanzar, obviamente, y genero dolor en el paciente, ¿no? Aparte que se puede inflamar de tanta tracción. Entonces lo que hacemos es elevar esto un poquito para que la mini cánula quede así, planita. Y de ahí tunelizo e ingreso. Tunelizo e ingreso, sí. Tunelizo siempre en la puntita. Exacto. Yo, ¿cómo me doy cuenta dónde está? Levanto un poco. Levanto, no le voy a volver al paciente eso. Pero sí hay que tunelizar, porque si avanzamos a lo loco, pucha, que es un dolor. Ahora simplemente levanté. Así ahorita, ¿no? Es engordado. Está chévere. Mañana se reabsorbe, eso sí. Vámonos. ¿Su dermapel, por favor? Allá, flaca, explícale cómo se usa el dermapen aquí, para que el doctor ya lo simule. Sacamos el seguro. Hay que desinfectar. Solo quiero ponerle la... O le das otro guante, por favor. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ese chavo, por favor. En aceite o nano o en punta, de 0,5 a 0,25. La nano no daña nada, la verdad, porque no tiene agujitas, así que podemos llegar a 0,75 para, aunque sea, generar que se une el colágeno elástico con la vibración. Así que ahí podemos trabajar. ¿Ya? ¿Y sobre qué actúa? ¿Con qué lo va a usar eso? ¿Qué con eso hace un examen para la mitad. Y la mitad le va a ensar. Déjame ver. Y eso tiene un número. Ha ¿Esta sido- potencia? No, esa es la velocidad. Ya. Así es, esa es la ¿Y velocidad. a qué velocidad? ¿A uno? A uno. Uno. Esa es la, sí, puede usarlo a uno. Es como es nano, no hay problema. Ya. Sí, en cambio, si fuese la otra, a uno, si va a trabajar enfrente, profundidad baja, máximo 0,5. Máximo. Máximo. Sí, sí, porque si no, pucha, que llega algo así que duele horrible. La duración es aumentar. Hay que desinfectar esta parte del frente. Y hay una aguja amarilla en ese. Sí, aquí está. ¿Logro? Por favor. No te va a picar nada, señora. Ya. Ahorita no me pica, ya. Vamos a desinfectar eso. Desinfectamos toda la frente, porque está con anestesia, de memoria. También esto lo usan con meso, ¿no? Para... Sí. Incluso, doctor, para mesobotox. Varios también. Ya. Sí, para mesobotox. Este también se puede usar para conductastería, para... Por supuesto. También. Solo que lo, sí, El otro, con las el otro. hojitas, ¿no? Solo que, ¿sabes cuál es el asunto? Que es más provechoso e inyectable.
es más provechoso inyectable. Te recomiendo el Dermapen, no es muy Y provechoso. aparte con las microagujas también es mejor, es bastante superficial en nada. Se usa para no hacer hidratación. Ah, claro, ¿Y dónde para consiguen esos? te pasamos el contacto, Ahí. Doc. Sí. Es de confianza, pídale nomás, no hay problema. En Lima está, le van a mandar. Ya 3 está, soles está cada cartucho, creo, ¿no, Fraca? más o menos, sí. Entonces, manipulamos con una mano y depositamos el producto así de sal. Dejamos acá, ¿no? Gotitas. Y empezamos a trabajar con el dermapen. Así. ¿Hay una molestia? No. Entonces, o inclinamos. Hacer toques con agujas y hacer toques va a generar microcanales. Aquí se va a abrir, crecerlo y va a ingresar el producto de espalda, ¿no? A mejor. Así. Si utilizamos en arrastre, Doc, vamos a producir escoriaciones. Y se va a quedar rojo y ver la microventas. Escoriaciones como tal, como un raspado. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Porque con ese no. Con eso. No, me refiero presión normal porque ese no tiene agujitas. Ah, Para ya. que, como es Para que superficial, libre. ujú. Solamente con la vibración también genera colágeno y elastina. Con la perforación. Bueno. Cuando se queda una parte en el aire hasta que le agarre, ¿no? Sí, Tienes todo blanco. Ah, es líquido. Sí. líquido. Lo que sí, Doc, es en el plano óseo, como no es planito, va a haber cierta zona del dermapen que usted lo tiene que acomodar al plano óseo. Entonces no vamos a 90, sino ya inclinamos un poco más, para que tenga una buena acción. Si no, queda en el aire. Poco a poco se lo va a ir afinando. Y esto, por ejemplo, ustedes lo aplican en el asma. Más en el asma utilizamos funciones directas. Ya. Sí, y si queremos complementar, podemos usar con dermapen. No, pero le decía por el ácido transversal lo que es. Ah, ácido tranexámico, de esta manera. Ya. Para las manchas. Ujú. Y de ahí lo combatimos con exosoma inyectable. Con eso rápido se obtienen los resultados. Cuando es como en las microagujas, en la Sí. frente hay bastante rojito y a veces puede sangrar. En este caso no va a sangrar. ¿Y cuál es más recomendable en la frente? Con microagujas, pero bien superficial, 0,5, 0,25. Exagerando 0,5, ¿no? Pero Sí. tiene que ir a tolerancia, es decir, le recomiendo empezar con 0,25. Y ahí usted va escalando. Hay pacientes, por ejemplo, Susi, como es delgada, con 0,25 bastante bien. Hay pacientes que son gorditos o tienen el músculo frontal bien a su madre. Como Sharpay, ahí puede usar 0,5. Incluso puede aumentar un poquito más dependiendo de la necesidad, ¿no? Dependiendo. Ahí recuerde siempre adecuarse al plano óseo, ¿no? Siempre manteniéndolo exacto, porque si no queda en el aire. No, para que no trabaje. Sí, exacto. Poco a poco ya se va a ir habituando. Dije, me dan esta como un de termo. Menos mal si le mandaron, ¿ah? Ese es el. Me llegó el 31 de julio y luego se cayó el 1 de agosto. Uf. Menos mal. Al hermano que lo he leído por ahí, ¿no? Ese pata, ¿cómo era? A mí me llegó en 7 días, eso me sorprendió. Entonces, Sí, por hay ahí. gente, y hay gente que se dedica, ya tiene sus zonas específicas. Ese es aire. Porque embargo 3 meses. 2 ¿Ah, meses sí? y medio. Claro, claro. 2 meses y medio, 3. Depende de la marea, todo eso. Sí, funciona igual. ¿Y cuánto cuesta cada vez? El M8, 260, más o menos, el M8. Claro. El A6, 300. ¿Ese qué es? M8. M8. ¿Y en qué lo diferencia con los otros? Velocidad, pantalla
y también que los cartuchos son únicos para este modelo. Sí, y este tiene carga directa. El A6 tiene 2 baterías, tiene carga directa, bueno, es inalámbrico también, el A6 también. Hay otros que no son inalámbricos. Está quedando bien, ¿no, Rojita? Bien, ¿no? Para probar, pues, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le costó? Este, 125. Está en oferta, yo decía el precio 180, solo por esta semana 125. Y entonces yo he mandado boletos. Estoy grabando mejor. No, pero sí me estafaron, pedí también un microscopio, dije que este va a tener la misma función que nosotros usamos el dermatoscopio, Ajá, y decía 70 soles, ya, pero acá. ya. Será- ¿Qué era como una lupa o...? Ajá. Pero es uno que se ve malísimo, no me sirve para identificar este tipo de cáncer, eso no me sirve nada. Ujú. Y ahí lo pidió y nada. Pero ahí en la propaganda te sale que sí, pues, ¿no? Que lo usan para estudios, todo eso, ¿no? Pero no, no sirve. Pero disculpa. Esto va a ser la cabeza entrando también. O sea, que es parrilla, tratamiento. Soy costosa, pues. Y, Con ese y cambio. cuánto, ¿cómo sé cuánto la cantidad de que tenemos que aplicarle? Por decir, cuando recargamos este, creo que teniendo Ya. 3. Podemos dispersar frente 1, mejilla, mejilla. A un ml. Lo ideal primero, Doc, es crear los microcanales y de ahí depositar ¿El los examen es una ampolla normal de 1 gramo o es un especial? Este es especial, Doc. Tiene ácido tranexámico, tiene vitamina C y tiene pantenol. Es para más. Muy bueno, muy bueno. Créanme que da muy buenos resultados, a menos que produzcan escoriaciones, dependiendo de la habilidad del que aplica, en realidad, porque puede ser animal también. ¿Cómo Si, estás? si trabaja con agujas muy profundas, va a dejar manchas. Claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, también, o sea, tiene su... Uno cuando empieza a aprender, siempre va a dejar manchas, ¿no? Hay que tratarla de con otras cosas. Pues es que preferible, este es un tipo de meso, ¿no? Sí, Ya, eso. pero en ese caso, ¿usted me es preferible el dermapen o las agujitas? Para mí, dependiendo, mire, yo personalmente Exosoma, FDA, uno prueba inyectable, pero Exosoma funciona mejor inyectable, la verdad. ¿No? Claro, siempre y cuando sea de origen vegetal o sintético, ¿no? Pero se puede usar de manera Dermapen, por supuesto. Y de ahí depende el beneficio, ¿no? Que se quiera obtener con el paciente. Ya que hay algunos productos que realmente se pueden usar con Dermapen, pero son más provechosos inyectables. No, no, es que según tu experiencia. Sí. Según la experiencia que nos das. Sí, yo le recomendaría, por ejemplo, a son inyectar, más que poner. Es mucho mejor, muchísimo. Bueno, como no hay nadie ahí, no hay preguntas, es lo bueno. No hay preguntas. ¿Luego usted una pregunta, una duda? Todo voy a tratar de traer mi modelo para poner por que solo es que aplico a viejitas, ¿no? Porque si no, esta modelo le va a pedir otra cosa, otra cosa. Y después Ya no no. se paga. Sí, hay que se desecha la agua. Y girarlo más. Eso. Listos. Ah, no hay que masajear. Ya. ¿Quieren con alcohol, por favor? Puede masajear, eso sí, porque está, aunque esté bacana, ¿no? Sí, ese es más bien superficial. Nosotros sí tenemos algo. Eso me picaba tan rico por eso. Aquí voy a... Sin dejar y cenando, pero hay todos ese tipo de agua, porque si encuentras tu casa bien con el corazón. No, cuando se aplique el bioestimulador, Ya. incluso también el quemador de la enzima, hay que masajear de esta manera. Indicarle a la paciente, al paciente igual que se masajee para que el producto se distribuya mejor incluso.
¿no? En cuestión de quemadores, con todo lo que es función, hay que tratar de agarrar y que el paciente no pueda hacer actividad física al momento, por el supo de riesgo de infección. Entonces eso siempre hay que explicarlo. Y ponemos un producto en cada comida. Usamos para organizar, no 36 y 15. Ah, sí, ya está, Esos son y esto se usaría ya no 0,5, sino 0,25. si lo mínimo, sí, porque ahí sí abre Y en México, uno. Uno. Bueno, 0,35 uno hay que ver, depende de cómo tolera. así sea esto. Sí, porque sale ya más alto. O hasta uno en secuelas de acné, hasta 1.5 en secuelas de acné. La boca para las estrías. 5F. Justo es para el tamaño de las estrías. O de la también. Funciona bastante bien para explicar. ¿Y eso lo aplicas en también en este mismo aparatito? Sí, para el mapé. Pero ahí no me da ese, doc. Ese es para el A6. Ah, Para hidratar labios también con la proteína. Con este que tienes, pues sí le puede hacer hidratación de los labios para con el Ya. año. pero ¿con qué sustancia? Con más fiebre. Ácido hialurónico. Sí, unas gotitas y unas gotitas. ¿Por qué de la luz? Sí, sí, porque si no, se adelanta, no, está embarazada la relación. Sí. Listo, Susi. Gracias. Todo bien, todo relax. Sí, ahí ya nos despedimos. Ya esta es la práctica número 3. Ahí córtalo más cerquita y mi laptop también. Sí, sí, listo, Susi, muchas gracias. Eso sí, bueno.